Libro de Job. Estamos estudiando una serie que se llama Job, el hombre que vindicó el nombre de Dios. Job, hermanos, tuvo la oportunidad, no sé si llamarle oportunidad, pero de ser visitado por sus amigos. Y estamos tratando de estudiar de manera general las situaciones que se presentaron en la medida en la que él fue conversando con cada uno de ellos. Dado que las conversaciones fueron muy largas y son varias, hermanos, esta que vamos a estudiar el día de hoy y la siguiente van a ser las últimas conversaciones que vamos a analizar, porque es complicado poder verlas, cada una de ellas, sobre todo porque hay cosas que son repetitivas. Yo les invito a que ustedes las analicen de manera personal, hay mucha enseñanza allí. Quiero tomarla del día de hoy porque me parece que es prudente hacerlo. Elifaz ha hablado con él. Elifaz ha malinterpretado todo, ha acusado a Job de todo, y Job, hermanos, como era de esperarse, se ha defendido. Pero en la clase pasada decíamos que el problema, cuando uno está pasando por una situación de adversidad, muchas veces deja de ser ya el problema en sí para que el tiempo se convierta en un gran enemigo. Cuando estamos pasando por un momento de enfermedad, por una crisis económica, por una situación difícil, entre más tiempo pase, hermanos, eso es lo que nos va a consumir. Va a llegar el momento en el que ya no es tanto que perdí el trabajo, ya no es tanto que tengo problemas con mis hijos, ya no es tanto que tengo problemas con mi esposo, sino el tiempo que se ha prolongado. Porque hay gente que dice, bueno, es que está bien, yo lo hubiera soportado si se hubiera arreglado rápido, lo hubiera soportado si no hubiera durado tanto, pero ya duró tanto. Dos, dijimos que además del tiempo, la gente que se acerca con nosotros, los consejos que nos dan, las palabras que escuchamos y todo lo que va sucediendo a nuestro alrededor puede llegar a cambiar la perspectiva de quien está sufriendo, para incluso llegar a un momento de confusión hacia Dios, que fue lo que pasó con Job. Job, después de todo, llegó a la conclusión de: Dios entonces está en mi contra, Dios está en contra mía, porque mi amigo ahora es mi enemigo. Fueron 3 amigos los que se acercaron en primera instancia con Job. El primero no entendió, Elifaz no entendió. Yo quiero que en este momento, hermano, hermana, tú y yo echemos a volar nuestra imaginación, que nos sentemos allí al lado de los amigos. Allí de inmediato a ese lugar, a tierra de Uz, piensa, tú estás allí, llegaste con los amigos de Job. Tú eres parte de un grupo de sabios, de amigos que se habían propuesto consolar, confortar a Job. Y te das cuenta que tu amigo Elifaz, como decimos en México, la está regando, ¿no? ¿Cuál esperarías tú que fuera la reacción del siguiente que hablara? Vamos a Job, capítulo 8. Job, capítulo 8. Y vamos a hablar ahora de otro amigo más, Bildad. Bildad es el siguiente amigo de Job que va a hablar. Antes de leer a Bildad, hermano, te acabo de plantear una pregunta. ¿Cuál te esperarías que fuera la reacción del siguiente? Belén. Ajá. Ya Elifaz ya se equivocó, ya se fue incluso por otro lado. Ya hasta se imaginó visiones y que pasó un fantasma y que me dijo y que quién sabe qué cosa. O sea, ¿se acuerdan ustedes? Perdió el piso. Pero no era el único, había otros. ¿Qué te imaginas, Lidia? ¿Qué hubieras esperado del siguiente amigo? Tal vez que lo hubiera corregido. Tal vez hubiera aconsejado algo más, David. Claro, sí.
¿Te imaginas de repente Karina a Elifaz hablando y los demás? No, ¿a poco no? ¿Sí te imaginas la situación? Por eso quiero que vayas conmigo. Ve conmigo, siéntate con los amigos. Siéntate con ellos. Escucha, imagínate la voz de Elifaz. Ya todo lo que dijo. Y tú estás allí. Y ves al otro y dices... Y le codeas, oye. Y este no se calla. No se calla, él ya se siguió, ya habló. Y llega un momento en que por fin entra el otro. Y dices, ay, ya van a cambiar las cosas. Van a cambiar las cosas. ¿Pero qué crees? Que Bildad se lanza ferozmente contra Job. En lugar de calmar al amigo, se lanza con mayor ferocidad. Recuerda que el libro de Job es un libro poético. Y al ser un libro poético está lleno de ilustraciones, a lo mejor algunas de ellas, por lo menos hablo por mí, no muy familiarizado con ellos, pero tengo que tratar de interpretar qué está diciendo. Elifaz empezó usando algunas metáforas, algunas ilustraciones, y como que nos costó entender que lo que estaba haciendo con su amigo era que le estaba dando unas cachetadas, ¿no? Pero con Bildad vamos a descubrir que este amigo se fue. Decimos también, ¿a dónde? A la yugular. Y de allí el título de la clase del día de hoy. Se llama Mira para todos lados. Porque para Bildad había una cosa clara. Job era de lo peor. Y con esa mira en su corazón, Bildad se va contra su amigo Job para decirle, oye, mira para todos lados. Y vamos a ver que en primer lugar le dice, mira hacia Dios. Vamos a ver entonces Job, capítulo 8, versículos 1 al 7. Y vamos a encontrar aquí por lo menos 4 ideas. Permítame leerlo rápidamente y después lo vamos a ir haciendo con calma. Respondió Bildad suita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso? ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Cómo te imaginas la cara, el rostro de Bildad? Primero, ¿quién dice yo? Hermana Josefina, ¿cómo se imagina el rostro de este amigo? Enojado. En lugar de estar codeando a Elifaz, ¿qué está pensando? ¿Qué se te ocurre, Abraham, que esté pensando? El más viejo ya habló, ya la regó, no logró tranquilizar a Job. Y este entra. ¿Qué te imaginas? ¿Qué se imagina, hermanos? ¿Qué estaba imaginándose él? ¿Cómo sientes la manera en cómo entró? ¿Tranquila o impetuosa? Agresivo. ¿Cómo te imaginas que estaba el rostro entonces de Bildad cuando estaba escuchando a Elifaz que no podía doblegar a Job? ¿Cómo te lo imaginas, Belén? Furioso. ¿Cómo es posible que no pueda contra él? Pero por respeto tenía que esperar que el más viejo hablara, ¿no? Pero cuando se dio cuenta que Elifaz no puede contra él, ¿qué hace? Lo interrumpe y entonces entra en un discurso en el que hay 4 ideas. La primera está en el versículo 1 y 2. Para Bildad la cosa era muy clara. Job estaba mal. ¿Cómo era posible que no lo viera? ¿Cómo era posible que Job no pudiera ver lo mal que estaba? Pero él se lo iba a enseñar en este momento. Y le va a decir que primero que nada, mire hacia Dios.
Y al invitarlo a mirar hacia Dios, hay 4 cosas aquí. La primera está en los versículos 1 y 2. Quiere enseñarle a Job algo. ¿Cuál crees tú que es la primera con base en Job 8, 1 y 2? Sofía, allá atrás. ¿Cuál se te ocurre que es? ¿Estás pensando? Ani. Valentina. ¿Cuál se te ocurre que es? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué es lo primero que quiere hacerle ver a Job y Bildad? Exacto. ¿Qué le estás diciendo? Tú eres un hombre que, para empezar, no sabe ni controlar su boca. O sea, Job está mal. O sea, ni siquiera puedes controlar tu boca. ¿No te das cuenta de la violencia con la que estás hablando? ¿Cómo no piensas? Eres como un viento impetuoso, como huracanado. Oye, ¿cuándo te vas a callar? Eso tenía que habérselo dicho a su amigo. Job solamente estaba defendiendo su integridad. Dice, ¿cuándo te vas a callar? 2, en el versículo 3, que es de hecho el centro de este punto. Por eso dice, mira hacia Dios. Versículo 3, ¿cuál es la segunda cosa? Juan Carlos. Ajá. Le estaba diciendo que todo lo que le pasaba era porque se lo merecía. Sí. Decía, ¿acaso Dios te va a dar algo que tú no mereces? Ajá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo con eso? Sí, tiene razón, pero ¿qué es entonces lo que está diciendo la hermana Karina? Que es justicia de Dios, que Dios te está dando eso porque Dios es justo. Mira hacia Dios. ¿Tú crees que Él es injusto? Esto que te está pasando es porque Dios te lo está mandando y Él es justo. Él no se equivoca. Tú lo primero que tienes, y de hecho es importante que lo veamos porque va a cerrar llevándolo de nuevo hacia Dios. Tienes que darte cuenta. ¿Tú crees que el Todopoderoso se va a equivocar? ¿Te das cuenta, Norberto? ¿Crees que Él se va a equivocar? No, Él no se equivoca. ¿Te está pasando esto? Porque no has considerado a quién. A Dios. Por eso dice, mira hacia Dios. ¿Cómo no lo ves? Es Dios el que te está castigando. ¿Cómo no lo puedes entender? En su justicia está actuando de la manera en que Él actúa con toda la gente que es perversa. Y si Él está actuando con justicia, entonces la tercera idea, en el versículo 4, ¿cuál es, hermanos? Que si sus hijos murieron, era porque lo merecían. Vamos a relacionar el discurso de Elifaz. Según Elifaz, Pablo, ¿por culpa de quién murieron los hijos de Job? Los hijos de Job murieron por culpa, ¿estás de acuerdo? De Job. Pero según Bildad, murieron por su propia culpa. Bildad ya le dijo al papá a Job, tú eres un pecador. Perdón, Elifaz ya le dijo a Job, tú eres un pecador. Y Bildad le dice, tus hijos, igual que tú, son. Por eso es que Dios les quitó la vida. Fíjense, dice, Él los echó en el lugar de su pecado. Ellos pagaron la consecuencia de lo que hicieron. Es como si los amigos, hermanos, están tomando clavos, espinas y las están clavando. Clavando en la mente, clavando en el corazón de Job. Bildad es un hombre que también está perdiendo la perspectiva. La cuarta cosa que en este punto porque el tema central es, mira a Dios. Él no actúa con injusticia. En su justicia castiga el pecado, por eso castigó a tus hijos. La cuarta idea, versículos 5, 6, 7. ¿Cuál es? Hermana, pues si Dios te está castigando, entonces tienes que buscar a Dios. 1, no sabes controlar tu boca.
Dios no pervierte la justicia. Tus hijos son unos pecadores, vuélvete a Dios. Y si te vuelves a Dios, Él te va a proteger de nuevo. Si tú fueras limpio, que no lo eres, si fueras recto, que no lo eres, entonces Dios volverá a mirarte. Si tú buscaras a Dios, que no lo buscas, si tú rogaras al Todopoderoso, que no le ruegas, Él prosperaría tu camino. ¿Ya se dieron cuenta? Te has olvidado de Dios. ¿Cómo no lo ves? Ok, mira hacia Dios. ¿No estás convencido mirando a Dios? Entonces mira al pasado. Vamos a Job capítulo 8, versículos 8 al 10. Job capítulo 8, versículos 8 al 10. El llamado de Bildad entonces a su amigo es: oye, Dios está actuando con justicia, tú estás pagando por tu pecado, tus hijos están pagando por tu pecado, pero si tú te vuelves a Dios, entonces Él se va a volver a ti. ¿Cómo no puedes verlo si es tan sencillo? ¿Cómo no lo puedes ver si es tan simple? Ah, ¿no te queda claro? Entonces mira el pasado. Vamos a ver lo que dicen los versículos 8 al 10. ¿Dudas, preguntas, observaciones? ¿Ninguna? Bien, dice la palabra de Dios, Job 8 del 8 al 10. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas. Ahora, vamos a relacionar las ideas anteriores. Si me lo permiten de nuevo, voy a regresar al versículo 5, solo para que pensemos que no es una idea partida al versículo 8, sino que es la consecuencia de lo que viene diciendo. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, siendo nuestros días como sobre la tierra como sombra. No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras. ¿Por qué le dice mira al pasado? Mira a las generaciones pasadas. En la mente de este nuevo amigo de Bildad, las generaciones pasadas que habían descubierto, ¿qué les revelaron a ellos? René. Que cuando se alejaban de Dios, no prosperaban. A ver, esto que te estoy diciendo, no lo descubrí yo. Esto lo saben nuestros ancestros. Y en la antigüedad, nuestros ancestros eran más viejos que nosotros, vivieron mucho más años que nosotros. Y como ellos vivieron mucho más años que nosotros, ellos descubrieron lo mismo que yo te estoy diciendo. Eres un pecador. Porque nunca, desde nuestras generaciones pasadas, alguien ha descubierto lo contrario. Lo que hemos descubierto siempre, dice este amigo, es que el pecador termina como estás terminando tú. El injusto siempre ha sido castigado. El impío nunca prospera. Quien no busca a Dios está como tú. ¿Cómo no lo ves? Ahora, ¿por qué hace énfasis a los más viejos? En cuanto a su sabiduría, en cuanto a que entendieran la sabiduría de los viejos. Porque se suponía que Job era un hombre sabio. ¿Cómo tú, siendo sabio, no puedes verlo? ¿Cómo, siendo tú alguien a quien nosotros respetábamos y admirábamos, no lo entiendes? ¿Cómo es que tú no lo has descubierto? Pero no te preocupes, nos tienes a nosotros para decírtelo. Pregunto, ¿sobre qué basó Elifaz la mayor parte de las reprensiones que usó contra Job? ¿Sobre qué usó Elifaz como sustento la mayor parte de reprensiones con las cuales golpeó a su amigo? ¿Sobre su qué? Su opinión sobre su... su experiencia. En mi experiencia, ¿se acuerdan? En mi experiencia. Pero dejó de considerar ¿a quién? A Dios, que nosotros no debemos de hablar de acuerdo a nuestra experiencia, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Bildad
está recurriendo ahora ya no a su experiencia, pero sí a la experiencia de quienes pasada, de sus ancestros. Notamos el mismo error en Bildad como en Job, Jonan. ¿Cuál es el mismo error entonces? ¿Dejaron de qué? ¿Valerie? De mirar a Dios. De mirar a Dios. Ayer mi hermano Samuel y yo tuvimos la oportunidad de estar en un taller de capacitación para, pues, aprender cómo reaccionar ante personas que presentan situaciones complicadas, situaciones difíciles en su vida, como, no sé, sufrí un abuso sexual, quiero suicidarme, quiero quitarme la vida, y está en una situación complicada. Entonces hicimos grupos de 5 o 6 personas, Samuel, no recuerdo. Y la idea es que uno jugara el papel de la persona que está pasando por esa situación, y los demás, cristianos todos, pudiéramos pues, escucharle y dar un consejo. ¿Cuál fue la posición que la mayoría tomó, Samuel? Estuvo chistoso porque prácticamente las 4 personas los problemas, en este momento me quiero suicidar. Y entonces uno de los participantes de nuestro equipo le respondió: hola, me da mucho gusto platicar contigo. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Y otra? Samuel, ¿qué le dijo? le dijo que estaba Muy mal lo que estás haciendo porque es del diablo. ¿Por qué saco esto a colación, hermanos? ¿Por qué saco esto a colación? Porque podríamos aquí nosotros decir: es que esos amigos de Job, ¿no? ¿Cómo es posible? Ahora bien, ¿será que a veces también nosotros, y vuelvo a traer a la memoria lo que opinaba la hermana Karina la semana pasada, decía que está buscando Job comprensión? Dejamos de comprender para lanzarnos ¿cómo? Directamente. ¿Qué fue lo que hicieron esas personas, hermana? Sí. La tentación de: ¿cómo es posible que no entendieran, tan viejos, tan sabios? ¿Cómo fueron tan duros con Job? Pero es algo que sigue pasando todavía hoy. Que no tenemos que olvidar como creyentes esa sensibilidad. Yo le decía a ese equipo, y le decía a la persona que dijo: me da mucho gusto platicar contigo. Y yo le dije: piensa, tú eres la persona que se quiere suicidar. Y yo te digo: me da mucho gusto platicar contigo. ¿Qué sentirías?
No, pues que te da gusto entonces que me voy a matar. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que tener mucha prudencia. Este amigo, en lugar de esperar, en lugar de tranquilizarse, en lugar de calmar a su amigo, él se fue. ¿Y por qué se fue? Porque no se detuvo a pensar, no se detuvo a buscar palabras más prudentes. Se envolvió en la respuesta de Job. Job justamente estaba defendiendo su causa, hermanos. Justamente estaba defendiendo su causa. Pero ya como amigos, recuerden ustedes, ellos habían perdido la perspectiva. Y por eso decía que esta es la última análisis que estamos viendo de la conversación con los amigos de Job, para ya no caer en tanta repetición, pero creí yo que valía la pena dar un segundo estudio sobre esto. Tengamos mucho cuidado. Decía la hermana que es bueno no decir rápido lo que se nos viene a la memoria, sino pensar a la mente, sino razonarlo primero. Y decíamos en algún momento que a veces es mejor, ¿qué? No decir nada. No digas nada. Si te supera, si sentimos que nos supera, no digas nada. Pregúntale si te permite abrazarle, porque a veces en una situación de esa es algo que también cuesta recibir. Oye, ¿me permitirías abrazarte y hacer una oración por ti? Y si aún tampoco sabemos qué decir en oración, dile, ¿me permites abrazarte? Y dile, que Dios te dé paz. Ya, eso es todo. Casi puedo garantizarte que eso va a ser mucho mejor que cualquier mal discurso, incluso que cualquier mala oración. Porque puedo no decírselo, pero al orar, se lo digo. Ahora sí, hermana América. Los amigos de Job hasta cierto punto es comprensible su reacción, porque si Job sabía cuál era la causa por la que le estaban sucediendo, Sí, ajá. entonces ellos, desde la mirada de Dios, suponen que la pecado. Así es. Ajá. Entonces es necesariamente que se castigado. Así es. Entonces yo he creído es que a veces nosotros nos aproximamos a los hechos sin mucho contexto. Totalmente de acuerdo. Y entonces eso, yo siento que es lo que les pasó a los amigos de Sí, Job. sí. Si en ese contexto se vuelven a tú eres un pecador, te lo mereces, tus hijos, tu familia. Y si Dios, y si tú fueras un hombre justo, Dios te debiera restituir todo lo que ahora no. Estoy de acuerdo. Me parece un poco que a veces las suposiciones fuera de contexto o son igual de malas que... De hecho, comentaba yo en alguna clase que contextualmente en el Antiguo Testamento la idea generalizada, no nada más en los amigos de Job, sino en toda la sociedad de aquel tiempo, era que el que sufría es porque Dios lo estaba castigando y el que prosperaba era porque Dios lo estaba bendiciendo. Eso es un hecho, era una mentalidad. Aquí el problema, América, hermanos, es que los amigos de Job aparentemente tenían conocimiento de Dios. No a la profundidad de Job, pero tenían un buen conocimiento de Dios. De hecho, aquí Bildad está diciendo una verdad. Dios no va a pervertir la justicia. Solo que lo que él no entendía es que ese Dios que es justo también puede permitir que los justos sufran. Si vas conmigo, entonces estoy totalmente de acuerdo. Pero tanto Elifaz como Bildad no consideraron otra parte de Dios. Si Dios es justo, quizás entonces esté tratando algo con nuestro amigo. Y al no entenderlo, entonces lo mejor, ¿qué habría sido? Callar. ¿El problema cuál fue? Hablar. 3. Oye, Job, ¿no te queda claro? Entonces mira hacia Dios. ¿No te queda claro? Mira hacia el pasado. 3. ¿No te queda claro? Mira entonces a tu alrededor. Capítulo 8, versículos 11 al 19. Y aquí vamos a tomar 3 cosas. La primera, versículos 11 al 13. ¿Crece el junco sin lodo? ¿Crece el prado sin agua? Aún en su verdor
y sin haber sido cortado, con todo, se seca primero que toda hierba. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Hermanos, el junco crecía muy rápido en las orillas de las aguas, efectivamente con lodo, le ayuda mucho y crece muy rápido. El problema del junco, hermanos, es que estando en el verdor máximo de su aparente crecimiento, se seca bien rápido. ¿Sí me dio a entender? El junco crece a la orilla del agua, en medio del lodo, crece muy rápido. Y en lo mejor de su verdor, se seca bien rápido. Quédense con esa idea. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. Aunque creo que lo acabo de decir, ¿qué le está diciendo Bildad a Job con esta metáfora? ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Más fuerte que sin Dios no funcionamos de manera correcta. Ajá, Gaby. Que había olvidado a Dios. ¿Qué más? Había sucedido eso por alejarse de Dios. Ajá, sí. Donde dice crece el prado sin agua, está diciendo un prado puede crecer sin agua, pues obviamente no. Ajá, sí. Entonces me está diciendo, tú puedes estar bien sin Dios. Crece, y cuando está en el clímax de su crecimiento, se seca y se muere. A la vida de quienes alejan a Dios. ¿Cuál es el pensamiento ahí? A ver. Sí. Y en ese punto que vemos que está bien y ya no necesitamos a Dios. ¿Y entonces qué pasa? Pues nos olvidamos de Dios, y es cuando ahí Dios nos deja y pasa todo. Exactamente, David. Excelente. Dice, tú como el perverso, cuando están en el clímax máximo de todo y creen que están en su esplendor, se vienen abajo porque se alejan de Dios. Eso es lo que te está pasando a ti. Cuando creíste que estabas ya en la gloria, lo tenías todo, no te faltaba nada, así como el junco se marchita, tú te veniste abajo, te fuiste a la ruina. ¿Por qué era natural que te pasara eso? Porque te alojaste de Dios. Entonces lo que el Bildad está diciendo es, precisamente lo tuyo fue un crecimiento sin bases, falso. Si no nos damos cuenta de todo lo que hay detrás de la idea, falso, exterior, que no tiene bases. Por eso, mira, lo perdiste todo en un instante. Porque ¿en cuánto tiempo perdió todo, hermanos? ¿En semanas? Hermano, el mismo día. Y así es el junco, se seca de inmediato. Cuando volteas ya se secó. Porque no tiene base. Porque no tiene raíz. Lo que está diciendo es tú no tenías ninguna base. No tenías ningún sustento. Era falso lo que tú decías que eras. Segunda idea, versículos 14 al 16. La palabra de Dios dice, porque su esperanza será cortada. Sigue hablando del impío, acuérdense, y la esperanza del impío perecerá, porque su esperanza será cortada y su confianza es tela de araña. Se apoyará en él su casa, mas no permanecerá ella en pie. Se asirá de ella, mas no resistirá. A manera de un árbol, está verde delante del sol, y sus renuevos salen sobre su huerto. Se van entretejiendo sus raíces junto a una fuente y alojándose hasta un lugar pedregoso. ¿Qué puedes percibir tú aquí? Vamos a continuar la lectura. Si la arrancaren de su lugar, éste le negará entonces diciendo, nunca te vi. Ciertamente, este será el gozo de su camino, y del polvo mismo nacerán otros. 3 ideas, 3 metáforas para decir el mismo pensamiento. La segunda, ¿qué está diciendo en ese versículo 15 y 16? Que su confianza es como ¿qué? ¿Y qué? ¿Y qué más, hermana Aurelia? Como tela de araña. ¿Por qué, hermano Andrés? ¿Hermano Andrés? Débil. ¿Tú ves una tela de araña en tu casa y qué haces? ¿Podrías recargarte en ella?
Bueno, a menos que sean Spider-Man, ¿no? Entonces ya. Esas sí no se deshacen, pero las normales, esas rápido. Dice, así como la tela de araña que está tejida, tú agarras y la quitas y la arrancas. Es la confianza del que no está ¿con quién? Con Dios. 3, versículo 17 al 19. Ya lo comparó con un junco que crece y en el máximo esplendor se seca. Ya lo comparó con la debilidad de una tela de araña. Ahora lo está comparando ¿con qué, hermanos? ¿Con qué? Hermanos, hermana Karina, con un árbol, ajá. Lluvia, les pasa a aquellos hermanos que tienen patio o se dan cuenta en la calle, cómo de repente sale hierba y si no la cortas se hacen ramas grandecitas. ¿Sí las han visto? La limpias hoy y ya en la semana ya está crecido otra vez en época de lluvia. Pero, ¿qué necesitas para arrancarlas? ¿Maquinaria? ¿Un pico? ¿Una pala? Tomas la mano y ¿qué haces, Samuel? La arrancas. La arrancas rápido. Y cuando vas, ya no hay hierba, pero como hay lluvia y hay sol, ¿qué pasa? De nuevo, no tiene raíz. Lo tuyo era una vida superficial, falsa, sin sustento. Lo que decías que eras, no es cierto. Tu confianza no era real. Tú no estás con Dios. Ni siquiera tenías raíces, se arrancó. ¿Y sabes qué? Tú vas a pasar y un día se va a levantar otro y ni nos vamos a acordar que tú existías. Porque eso pasa con la hierba. Sale otra. ¿Y quién se acuerda que había ahí? Nadie. Pasa alguien y busca y ve limpio. Sin problema. Dice este amigo de Elifaz, así es tu vida. Sin significado, sin importancia. Para terminar, ¿vamos bien, hermanos? 4. ¿Cómo no lo ves? ¿Cómo no lo ves si está tan claro? Mira hacia Dios, mira hacia el pasado, mira a tu alrededor. 4. Hacia el juicio que te espera. Y con eso terminamos la clase. 8:20 al 22. ¿Vamos bien, hermanos? Estamos por terminar. 20 al 22. He aquí, Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión y la habitación de los impíos perecerá. ¿Qué le está diciendo? Dios no apoya a los perversos como tú, a los impíos como tú. O sea, ¿y qué es un impío, América? ¿Qué es un impío? Hermana Ana, ¿qué es un impío? Alguien que ni siquiera tiene temor de Dios. De ese tamaño está refiriéndose Bildad a Job. Equiparándolo a lo peor. 2. Dice, si tú estuvieras con Dios, tu boca estaría llena de ¿qué? ¿De qué, hermanos? Estarías feliz, pero estás así sufriendo porque no estás con Dios. Y como tú no estás con Dios, ¿sabes qué es lo que te espera? ¿Cuál es? Tu habitación perecerá. Tu final es inminente. Conclusión. Lamentablemente, hermanos, Bildad demostró la misma ignorancia que su amigo Elifaz. Falló en su propósito. La aparente sabiduría no le sirvió. Hermanos, el mundo no necesita nuestra experiencia, nuestra sabiduría, sino la de Dios. Con el ejemplo que les daba hace rato, que vivimos ayer, mi hermano Samuel y yo en este taller, me doy cuenta que yo, como los amigos de Job, probablemente me equivoque, que tengo que tener cuidado, que tengo que aprender a veces a cerrar la boca, que no considere nada más sin contexto, sin las circunstancias, que es mejor callar.
Que si vemos que mi amigo, el hermano con el que fui a ver, a aconsejar, ya está equivocándose, entonces yo sí, a ver hermano, permíteme tantito, voy a corregir el camino. No me voy a envolver en una confusión que va a terminar destruyendo más. Y si no sé hacer nada, mejor, hermano, mira, ¿qué te parece, hermano, si mejor dejamos hasta aquí? Déjame hacer una oración contigo, nos retiramos. Es mejor, corta y vete. Deja en paz. Y después dile, hermano, ten cuidado. La manera en la que te estabas expresando no era la más apropiada. Porque como eran amigos, hicieron equipo. Y al hacer equipo, se olvidaron de lo importante, consolar y confortar a su amigo. Si nos damos cuenta, permeó más la amistad. Y eso les hizo formar un frente contra quien necesitaba ayuda. Que Dios los bendiga, hermanos.